Entonces, arrancamos hoy nueva sesión de esta formación de diseño cívico y empezamos hoy con otra parte del que hemos llamado el diseño cívico toolkit. En la sesión anterior hemos hablado del lienzo de inteligencia colectiva. Hoy hablamos del lienzo del proceso circular. Como ya os he adelantado en la presentación general de este toolkit y también en la sesión anterior cuando hablaba del lienzo de inteligencia colectiva, estos son herramientas que funcionan muy bien cuando las entendemos de forma complementaria, ¿no? Entonces, si el lienzo de inteligencia colectiva es más una herramienta que nos permite acercarnos a un proceso colectivo donde queremos implicar a muchas personas para alcanzar una propuesta y estamos sobre todo pensando en cuáles son los elementos principales, las dinámicas a tener en cuenta, las comunidades, los recursos, las pruebas, los prototipos, la comunicación, toda una serie de elementos. Hemos visto 12 elementos que nos permiten empezar a diseñar el proceso. Y esto siempre lo he repetido mucho en las sesiones anteriores, que aquí hablamos de diseñar el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Con esta herramienta de hoy, vamos entonces a entrar más de lleno en ese proceso, ¿no? Entonces, una vez que hemos tenido ya una overview general de los elementos que deberíamos tener en cuenta para activar una inteligencia colectiva, vamos ahora a ver cómo podríamos configurar ese proceso. Y por eso que entendemos que el lienzo de proceso circular lo que hace es facilitar una reflexión que nos ayuda a definir las diferentes fases que componen cualquier diseño cívico. Como siempre, algunas instrucciones generales. Lo que tenemos aquí, lo vamos a ver, son 12 pasos que claramente son una simplificación de lo que sería un proceso, ¿no? Activar una inteligencia colectiva no es una cosa sencilla. Yo defiendo mucho que es algo... Perdón. Defiendo mucho que es algo que se puede hacer, se tiene que diseñar, se tiene que estructurar. La inteligencia colectiva no es solo algo que surge, emerge espontáneamente, sino que nosotros también, de una forma profesional, podemos propiciar que ocurra, que se organice, que se active. Y veremos que tenemos 12 pasos que permiten que eso ocurra. Obviamente cada caso tiene sus especificidades y puede que algún paso que vamos a ver sobre y que falte algún otro específico, ¿no? La idea es que estos lienzos nos sirven para estimular la reflexión, ¿no? Y creo que eso, con la experiencia además, cada vez más tenemos la capacidad de utilizar estas herramientas para trabajar también en equipo y estimular, digamos, también una reflexión colectiva sobre la definición de ese proceso. Veréis también que la plataforma, la herramienta sugiere una cronología que tiene, por mi forma de ver, un sentido importante, pero bueno, entiendo que en algunos casos, sobre todo cuando hay iteraciones, que es lo que vamos a ver también, puede que cambien algún tipo de orden de las cosas. Como la otra también es muy útil rellenarlo más veces, porque a cada giro, digamos, a cada vuelta que nosotros, a cada reflexión que le demos a todos los 12 pasos, veremos que se despiertan, se manifiestan
nuevos elementos, nuevas reflexiones. Entonces, cuando vuelvo a reflexionar sobre los primeros pasos, tengo una mayor capacidad de complementar y articular la reflexión. Y también, como sugería con la anterior herramienta, si en algún punto las cosas no están claras, no nos obsesionemos con tenerlo claro y entonces nos paramos. Es muy útil justamente por lo que comentaba esta dinámica que nos permite al volver a rehacer el proceso, entender mejor, a lo mejor si hay algún punto que no nos queda claro, pues cuando luego vuelva a hacer la iteración, igual tendré las cosas más claras. Esta es, digamos, la gráfica que de alguna forma explica esta herramienta. Esto también es en sí misma es una iteración de una herramienta anterior. La herramienta anterior tenía una estructura diferente, eran simplemente 10 pasos. Aquí pasamos a 12 y también lo que tenemos es una idea de subdividir los 12 pasos en 4 grandes fases. Entonces tenemos una primera fase que he llamado sitúa, una segunda fase que llamamos socializa, la tercera que llamamos codiseña y la cuarta que llamamos implementa. Agrego ya que para la fase de codiseña, entonces la fase de codiseñar, que es un elemento fundamental, también hay una nueva herramienta que antes no tenía trabajada, que es específica para articular esta fase de codiseñar. También quiero subrayar que, y lo veremos más cuando hablaremos específicamente de esta herramienta de codiseña, que para mí el codiseño se inserta dentro de lo que es la construcción de un proceso de inteligencia colectiva. Es decir, no son equivalentes, no son la misma cosa. Es decir, codiseñar forma parte de un proceso de activación, pero es una parte. Es muy importante tener en cuenta que hay muchas más cosas, ¿no? Eso. Y eso también marca un poco la diferencia que algunos a lo mejor me lo preguntaban entre codiseñar y diseño cívico, ¿no? No es el diseño cívico, creo que es algo más amplio que simplemente codiseñar. Entonces, vamos a ver ahora en detalle estas 4 fases y los diferentes pasos. Entonces, la primera fase, la que he llamado sitúa, básicamente nos recuerda un poco la importancia de entender el contexto y el objetivo del proyecto para preparar, digamos, el terreno que habilita la colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir de una forma más concreta y pragmática. Digamos que para mí el gran valor del diseño cívico está en que la apertura a, digamos, la consultación y la colaboración de diferentes actores tiene que ocurrir lo más rápido posible. Es decir, que uno de los problemas más grandes que tenemos, a mi forma de ver, es que pensamos que primero se tiene que definir una problemática y un objetivo, y luego sobre ese objetivo construimos un proceso colaborativo y colectivo. Es decir, construimos una inteligencia colectiva para alcanzar la solución a un problema que nosotros hemos detectado y definido. Yo empecé este curso hablando de un ejemplo, que espero que acordéis, de Noruega, explicando que justamente ese proyecto de rearticulación de la plaza nacía realmente ya con un fallo de partida, porque lo que planteaba como problemática y realmente estaba ya planteando un tipo de solución. Y eso ocurre a menudo, es decir, que muchas veces las personas que nos acercamos a una determinada situación, sea que seamos nosotros
parte de ella en el sentido que habitamos ese territorio, o sea que nos acercamos desde un punto de vista externo como profesionales, muchas veces en la formulación de la problemática ya estamos planteando una solución o por lo menos una tipología de solución. Entonces, es por eso que es muy importante para mí que tengamos la oportunidad de por lo menos conversar y compartir, incluso en las primerísimas fases, con algunos actores del territorio para justamente asegurarnos que ya desde el principio vamos por un buen camino. Y luego ya tendremos la oportunidad de ampliar mucho más el espectro de la participación y de la implicación de muchos actores, ¿no? Es decir, que es muy importante y muy útil tener la oportunidad al principio de hablar con algunos actores que a lo mejor ya conocemos o que consideremos que son prioritarios o más fáciles de contactar, etcétera, ¿no? Yo recordaréis que os he hablado mucho también de un punto clave, está en cómo nosotros priorizamos el tiempo y las acciones que vamos a llevar a cabo, porque en todo caso el tiempo es limitado y entonces priorizar y, digamos, discernir el número de conversaciones que vamos a tener, con quién las vamos a tener, es fundamental. Y entonces al principio es en esa fase de exploración, entonces la primera fase sitúa y en el primer paso lo he llamado explora. Se refiere a justamente tener una capacidad de exploración, justamente de ver un poco más allá de lo más obvio, para entender con más claridad cuáles son realmente las necesidades y las perspectivas de, esto es muy importante esta parte, ¿no? Lo primero creo que es obvio, pero esta parte que voy a comentar ahora es muy importante, es decir, las perspectivas de las comunidades implicadas. Es decir, tenemos que explorar a ver si existen ya de por sí perspectivas diferentes, visiones diferentes sobre esas problemáticas, para luego justamente, y una vez identificadas, implicar, el segundo paso es implicar justamente a esas primeras comunidades, esas primeras personas, esas primeras organizaciones a veces que consideremos prioritarias para entender puntos de vista clave, a lo mejor posiciones contrapuestas, etcétera, ¿no? Y esto también justamente lo llamamos implica porque al ser, digamos, implicadas desde el principio, realmente ya estamos como construyendo posiblemente las primeras relaciones que estructuran y fortalecen luego todo el proceso que viene a continuación. Esto, entonces, repitiendo, entonces estamos en una primera fase de aterrizaje en el contexto para entender la problemática, hacemos una primera exploración, el primer paso que es explora para abrir y entender cuáles son los principales actores, las principales comunidades, ver si tienen ya, digamos, en una primera análisis, no se puede muchas veces ya intuir o saber si tienen puntos de vista diferentes sobre esto y empezar a implicar las primeras organizaciones y una vez que hemos hecho eso, vamos al paso 3, que es define. Y esto es muy importante, lo veis aquí porque no es el primer paso, define. Esto tiene que ver con lo que comentaba antes. Por supuesto tenemos claro cuál es el objetivo que ha arrancado todo el proceso, pero en realidad, desde mi punto de vista, la definición más articulada y un poco más precisa de lo que va a ser el objetivo específico en nuestro proceso necesita de esas dos fases anteriores. Es decir, necesita, es lo que comentaba antes, de una primera interacción con algunos actores del territorio, para que luego lleguemos a una definición mucho más concreta y que ya tiene cuenta de las visiones de aquellas personas que habitan el territorio. ¿Veis aquí
encontramos otra vez una de las claves que repito siempre del diseño cívico, que es buscar el equilibrio entre el conocimiento especializado, que es el nuestro, y el conocimiento situado, localizado, que son de las personas, de las organizaciones, las comunidades que habitan el territorio. Entonces vamos luego a la segunda fase, macrofase, digamos. Esta fase, digamos, tiene como objetivo, entonces, establecer relaciones como más fuertes, ¿no? Con las primeras comunidades, pero también ya con nuevas comunidades, y empezar de alguna forma a, digamos, enriquecer la implicación de los diferentes actores y comunidades. ¿Qué quiere decir? Que en la primera fase, la de Sitúa, nosotros no estamos trabajando ya propuestas, estamos realmente validando las primeras intuiciones y llegando a la definición, como hemos dicho antes, más concreta y específica de lo que va a ser nuestro objetivo. Entonces, cuando llegamos a esta fase de socializa, es cuando empezamos realmente a trabajar más en concreto sobre el objetivo que hemos definido. Entonces, para ello tenemos que trabajar un proceso de ampliación de implicación que pretende ampliar mucho más la participación, más allá de las primeras organizaciones y comunidades que han participado, para ayudarme a entender el foco. Por eso tenemos el cuarto paso, que es difunde, es decir, que en este paso tenemos que hacer, digamos, una comunicación y un trabajo que, teniendo en cuenta que ya tenemos una definición clara de lo que vamos a trabajar, tenemos también posibilidad de armar contenidos, digamos, de comunicación que difunde de una forma directa e indirecta. Cuando digo indirecta, y directa me refiero que hay una especie de implicación de las personas que van a buscar las comunidades, pero luego hay una capacidad también de comunicación, por eso llamo indirecta, de utilizando los diferentes medios de comunicación que existan localmente, para que la información llegue también a personas que no conocemos y que no hemos de alguna forma mapeado en la primera fase de Sitúa. Entonces es muy importante esta fase de difundir, lo veremos también más veces, porque de alguna forma es también un complemento para fortalecer la legitimidad del proceso. Que esto también es un tema que hemos visto que recurre constantemente, porque como sabemos, los procesos de este tipo son minoritarios en cuanto a la participación, que quiere decir que inevitablemente las personas, las comunidades que participan, son una minoría de todas las que realmente habitan el territorio. Y esto es un punto clave y crítico, delicado, porque incluso nosotros mismos nos planteamos como problema, digamos, fundante de nuestros propios procesos. Es decir, que naturalmente la sociedad, por cómo está estructurada y también por los principios más extendidos de cómo entendemos lo democrático, nos llevan a entender que las minorías no pueden construir para las mayorías. Y esto es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza cuanto antes nosotros como profesionales. No es verdad, es todo lo contrario. Son las minorías que pueden construir algo potente y útil para las mayorías. Las mayorías en sí no pueden trabajar. Y esto también es un concepto que sé que genera polémica, pero no se puede construir desde las masas. Se construye
desde las minorías. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, y por eso que también insisto mucho en no confundir el diseño cívico con el activismo y con digamos, las prácticas de gobierno y la gobernanza de un territorio. Están súper conectados y dialogan constantemente, se retroalimentan, pero creo que es muy importante tener claro cuáles son las diferencias y dónde estamos. Y eso, repito, entonces no tenemos que caer en la trampa de que al ser un proceso minoritario no esté legitimado. Entonces, por eso es muy importante difundir, es decir, que se tiene que informar desde lo antes posible a las comunidades de lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo hacemos aquí en el paso 4? Porque es muy importante primero definir exactamente qué lo estamos haciendo para no crear confusión. Pasamos luego al paso 5, que es cuando empezamos entonces a dialogar no solamente con las primeras organizaciones y comunidades, sino ya con las nuevas personas que van a llegar, con las nuevas comunidades, ¿no? Organizaciones. Empezamos un diálogo que de alguna forma establece un lazo de relación y de confianza, y también establece de alguna forma las bases para lo que vamos a hacer en la fase siguiente, que es la fase de codiseño. ¿Qué quiere decir esto? Que veréis que yo he preferido separarlo, y muchas veces en realidad es cierto que las cosas ocurren casi al mismo tiempo, pero para aclararnos nosotros es muy importante tenerlo separado. Luego en la práctica también puede ocurrir al mismo tiempo, pero me parece importante diferenciar entre esta acción de dialogar de la acción en la que nosotros ya vamos a co-crear juntos. Porque es muy importante. Básicamente sirve para romper los esquemas que nosotros traemos originarios de nuestras pertenencias a grupos que pueden ser organizaciones, partidos, por ejemplo, organizaciones profesionales, es decir, o simplemente una postura ideológica sobre ciertos temas que ya son súper conocidos en mi comunidad. Entonces nosotros siempre llegamos con una postura y llegamos muchas veces en los procesos colectivos con la voluntad no tanto de construir con los demás algo nuevo, sino con la voluntad de proponer algo que ya tenemos pensado. En las mejores de las hipótesis. En las peores, para mí es cuando realmente la gente llega con la idea de defender una posición muy fuerte, que además posiblemente está respaldada por un grupo de personas o una comunidad. Entonces, por eso es muy importante diferenciar las dos partes y empezar a establecer un diálogo, y este diálogo también tiene la posibilidad de estar fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como facilitadores y coordinadores podemos empezar a tener diálogos separados para conocer y para empezar de alguna forma a estimular lo que luego va a ser después la co-creación. Y por eso que luego tenemos la acción de conectar. ¿Por qué? Porque esto también lo comentaba con el ejemplo que os hacía de Noruega al principio, porque básicamente si nosotros creemos, necesitamos que las diferentes organizaciones de comunidades llegan para trabajar juntas, lo que necesitan también es generar una conexión que muchas veces también humana entre las diferentes personas. Y de alguna forma tiene que ver también con mirar mucho más allá del propósito fundante de este proceso. ¿Qué quiere decir?
que en nuestro caso es muy importante habilitar los espacios y las dinámicas para que las diferentes personas y organizaciones encuentren punto de conexión, de contacto y de intercambio, que de otra forma se resume en lo que hemos hablado, que es el coaprendizaje. ¿Os acordáis que yo también siempre os comento que para mí una forma de entender si el proceso va por buen camino es ver si yo primero y los diferentes participantes están aprendiendo del proceso, están aprendiendo recíprocamente. Si esto ocurre, estamos en un proceso muy sano y muy rico que justamente propicia el diálogo y crea conexiones entre las personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto luego prácticamente? Que tenemos que diseñar cuáles son los eventos, las actividades, las dinámicas que nosotros pensamos van a generar ese diálogo y van a generar esa conexión. Esto es fundamental para que luego podamos llegar a la fase de codiseño. Y esto, ¿os acordáis? Que tiene que ver con un elemento que hemos incluido en el lienzo de inteligencia colectiva, que es la convivialidad, que es pensar en que tiene que haber dinámicas no directamente ligadas a la problemática, sino pensadas para las personas, para que las personas se conozcan, para que personas conecten. Y entonces aquí es donde ese elemento de convivialidad que ahí teníamos en el lienzo de inteligencia colectiva como genérico, aquí es donde se traslada en acciones concretas. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, ¿veis? Entonces, lo que os comentaba al principio, ¿no? Como que el codiseño es una parte, pero es muy importante todo lo anterior. Y todo lo anterior es lo que realmente, para mí, califica el diseño cívico. Permite llegar a buenos e interesantes procesos de codiseño, que es lo que luego activa la inteligencia colectiva. Y de hecho, si os fijáis, todo lo anterior es lo que normalmente no se hace. Sí, yo no sé si habéis tenido oportunidad, me imagino que muchos ya estáis trabajando en este tipo de dinámica, pero muchas veces se lleva, en España se dice a cañón, es decir, se pasa directamente al codiseño. Organicemos unos talleres donde ponemos a toda la gente juntas y vamos a hablar sobre este tema. Y ahí vamos a activar una propuesta colectiva. Eso para mí es como... para mí no tiene sentido, es decir, que está simplemente, si quiero ser un poco duro, creando un espectáculo, el espectáculo de la participación, básicamente. Poner mucha gente junta, poner muchos post-it, hacer vídeos que siempre salen súper lindos y súper guay de mucha gente junta hablando y luego vas vendiendo que has hecho participación, ¿no? Eso es, y desafortunadamente tengo que decir que incluso mucha gente con buenas intenciones cae en esta trampa desde mi punto de vista. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. También, y esto lo podemos dejar para luego para el debate, yo también sé lo difícil que es encontrar tiempo y recursos para hacer todo lo anterior, porque sabemos que luego muchas veces las administraciones públicas o los que sean nuestros promotores de estos procesos quieren ir rápido y directamente lo que quieren ver son personas dialogando con post-it, ¿no? Y entonces aquí siempre digo que es por lo menos importante por nuestra parte entender qué es lo que estamos haciendo y ver hasta qué punto podemos encontrar un compromiso, digamos, como una vía intermedia entre lo que es lo óptimo y lo que nos está obligando o empujando a hacer la entidad promotora del proceso. Entonces, lo primero es ser conscientes. Por eso yo creo que aquí también está la utilidad un poco de lo que hablamos en estas clases y de estas herramientas. Tener conciencia de lo que hacemos, porque muchas veces lo hacemos ya de una forma tan intuitiva, porque ha funcionado de alguna forma o porque nos sale, digamos, desde la experiencia,
pero no tenemos claro cuáles son los elementos que estructuran lo que estamos haciendo. Entonces, esta herramienta nos ayuda en este sentido. Entonces, en la fase del codiseño, entonces, claro, aquí es donde vamos a diseñar realmente las soluciones de una forma lo más creativa posible, ¿no? Y entonces, de alguna forma, aquí está resumido lo típico que hemos escuchado en cualquier tipo de propuesta de diseño, no, diseño centrado en las personas, ¿no? Pensamiento de diseño, design thinking, ¿no? Es decir, que lo del el diamante, lo típico que es primero abrir y luego cerrar, ¿no? Entonces, primero abrir a todo lo posible e imaginable y luego sintetizar para llegar a unas pocas propuestas. De alguna forma, esto es lo que estamos teniendo aquí, ¿no? Entonces, por eso, el paso cataliza a lo que se refiere es que tengamos unas primeras dinámicas en el que la colaboración entre las diferentes personas que hemos conectado anteriormente empieza ya a aprovechar de las diversidades para sacar las primeras creatividades, ¿no? Las primeras creaciones colectivas. Entonces, ¿por qué está separado de las otras? Porque digamos que aquí también, aunque estemos ya planteando propuestas, no necesariamente tenemos que ir ya directos al grano, ¿no? Directos ya a producir propuestas, sino que puede ser útil tener unos primeros ejercicios, unas primeras dinámicas que nos están aproximando a las propuestas, pero nos permiten volar, empezar a volar, empezar a entender que podemos ser creativos y menos atados a un poco a las limitaciones de los problemas que tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Es decir, que a lo que voy es, voy a explicar mejor, tenemos siempre en esas dinámicas limitaciones debidas a diferentes legados que tenemos como personas, como comunidades y organizaciones, y también como profesionales. Antes hemos visto, digamos, la problemática de llegar ya con una propuesta en la mano, ¿no? Y entender este proceso como un espacio para proponer algo de manera que los demás lo aprueben y lo usen, o simplemente para defender una posición ya definida a priori. Este es un problema, ¿no? Pero por otro lado también tenemos toda una serie de limitaciones y bloqueos que limitan la creatividad, y lo hemos visto con esto que os he contado de generar nuevos imaginarios. Es decir, que las personas normalmente tendemos a proponer algo que ya conocemos, y sobre todo cuando hablamos de algo que mucha gente entiende como tan serio, tan importante, que es lo colectivo, nos parece raro volar, ¿no? Nos parece raro imaginarnos cosas raras, salirnos de todas las problemáticas que ya conocemos. Entonces estamos como todo el rato atados con el peso de las problemáticas que tenemos, un poco también diría yo la seriedad. Yo estoy ahora luchando y pronto sacaré algunas propuestas, pero con la idea de que el sentido del humor es fundamental en estos procesos, pero aquí nos salimos un poco, pero es muy importante aligerar, ¿no? Aligerar los pensamientos, las visiones, generar nuevos imaginarios. Entonces, aquí si veis, conectamos también con otro elemento que hemos visto ya anteriormente, que es la necesidad de disponer de diferentes modelos de co-creación, porque hay personas que son más mentales y otras que son más de lo físico. Entonces, si nosotros podemos catalizar justamente diferentes formatos, estamos enriqueciendo muchísimo el proceso, ¿no? Entonces, son tonterías, ¿no? Pero a lo mejor conocéis lo del Lego Serious Games, ¿no? O hay otras dinámicas que permiten que las personas, en lugar de describir sus visiones locas, y digo locas justamente para insistir en que hay que darle libertad,
se les pide construir algo con los Legos, ¿no? O con algunos elementos físicos que tenemos sobre la mesa, jugando con los colores, etcétera, ¿no? Porque eso, las personas somos diferentes, entonces es muy importante diversificar estas fórmulas de acercarnos a proponer algo en conjunto. El paso 8 es multiplicar, ¿no? Entonces, esto es como si con la fase 7 hemos catalizado ese arranque creativo en los diferentes formatos, en el 8 tenemos que incluso multiplicarlo, es decir, ir muchísimo más lejos. ¿Por qué lo podemos hacer esto? Porque básicamente juntando a lo mejor las diferentes propuestas que están surgiendo desde a lo mejor diferentes grupos, poniéndolas en común, podemos así incluso multiplicar todavía más las perspectivas y los imaginarios sobre lo que podemos proponer como soluciones, ¿no? Y luego ya es muy obvio el 9, el paso 9 es muy claro, sintetizar, ¿no? Está claro que tenemos que llegar a una luego selección de todos los que han sido las propuestas desarrolladas en los pasos anteriores, ¿no? Y aquí es donde de alguna forma ya nos estamos acercando, lo veréis después, en la última fase, en lo que es visualizar lo que pueden ser los resultados, ¿no? Entonces tenemos que pensar en qué actividades podemos habilitar para que se visibilice esas propuestas. Una vez más, que no se base solo, yo qué sé, en textos, en planos, ¿no? Es que es muy importante ser creativos también nosotros, porque nosotros estamos diseñando el proceso, ¿no? Entonces, estamos básicamente pensando en cómo esta síntesis que se va a generar, cómo va a ocurrir, qué tipo de actividades vamos a hacer, qué eventos. Y esto nosotros lo podemos pensar antes. Es nuestra labor, ¿no? Es muy importante ser creativos en ese sentido. Ya vamos a la última fase, que es cuando se implementa, ¿no? Se implementan estas propuestas. Y el primer paso es el testeo, ¿no? Que es lo que hablamos en el lienzo anterior, el prototipado. Es decir, que antes por eso os hablaba de la importancia de empezar a visualizar el imaginario que ha sido seleccionado, y entonces desde visualizar pasamos ya a casi tocarlo, ¿no? Casi experimentarlo. Entonces, hacer un prototipo, lo hemos hablado ya en el lienzo de inteligencia colectiva, pensar siempre que es útil un paso en el que nosotros construimos, configuramos de una forma a lo mejor de bajo coste o una parte del todo de lo que estamos proponiendo, para que la gente lo pueda ver y podamos de alguna forma comprobar de que estamos yendo en el buen camino, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí la foto que tenéis, os contaba de este proyecto en Valencia, que lo que hicieron era repensar, ¿no? Una plaza, y entonces después de todas estas fases y estos pasos, lo que hicieron en la fase de testea es configurar incluso morfológicamente los elementos que compondrían luego la plaza, pero utilizando elementos de bajo coste, como globos, cajas, ¿no? Las típicas cajas de plástico de la fruta, los flotadores, ¿no? Toda una serie de elementos muy económicos que han permitido, digamos, durante un día visualizar cómo sería la plaza, ¿no? Y es más, aquí en esta fase de construir el prototipo también, os recuerdo lo que os decía, que es también una oportunidad para implicar a aquellas personas que son más del hacer y menos del pensar y del hablar. Y ya llegamos a las últimas partes, ¿no? Entonces el despliegue, la fase de despliegue es cuando realmente, bueno, todas las propuestas se ponen, ¿no? Se ponen en acción
Y de alguna forma tenemos que pensar. Nosotros no sabemos qué es lo que se va a proponer, ¿no? Pero nosotros diseñando este paso, tenemos que pensar cuáles son los elementos, ¿no? Las actividades, como siempre, los eventos que nos permiten que estemos asegurando que todo lo que se va a proponer en los pasos anteriores realmente se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso es, pensar en cuáles son estas acciones que tenemos que hacer para que se lleve a cabo, ¿no? Si queréis, os puedo hacer un ejemplo como mucho más práctico, ¿no? Es decir, cuando nosotros pasamos de una propuesta a la realización, pueden ocurrir muchas cosas. Yo os quiero recordar que aquí el despliegue no es, si por ejemplo estamos hablando de la plaza, no es la construcción de la plaza, sino que en este caso el despliegue es seguramente pasar del prototipado que hemos hecho aquí con las cajas de plástico, ¿no? Los globos y etcétera. Los proyectos, los dibujos que hemos hecho con los diferentes talleres de las personas, pasar justamente a una serie de documentos también muy formales, que son los que sintetizan y muestran lo que tiene que ocurrir a continuación. Y esto, en la forma tradicional, justamente se traduce en entregar un documento a lo mejor a la administración pública. Sin embargo, como os he mostrado también en el caso de Noruega, es muy importante acompañarlo de muchas más actividades, porque garantizan que las cosas se van a hacer como nosotros, si la inteligencia colectiva ha generado. Por eso es muy importante acompañar ese gesto muy formal de entrega justamente de un documento, porque seguramente tiene que existir, de una serie de actividades, eventos, fiestas, puede incluso ser nuevos talleres que a lo mejor acaban definiendo cuál puede ser a lo mejor el modelo de construcción, ¿no? Cómo tiene que enfrentarse luego toda la fase de construcción y cómo los ciudadanos pueden participar de alguna forma de los diferentes fases de la construcción. No sé. Entonces, esto nosotros como diseñadores de proceso lo tenemos que pensar antes, cómo garantizamos que eso ocurra, ¿no? Y luego la última acción, la evaluación, el paso 12, evalúa, es claramente echar un poco la vista atrás y pensar en todos los pasos que hemos dado, todas las dinámicas que hemos llevado a cabo, cómo han funcionado, ¿no? ¿Cuál han funcionado mejor? ¿Cuál han funcionado peor? Es decir, la evaluación tiene que ver con el proceso, no con la construcción, ¿no? Entonces, aquí también la implementación se refiere a la implementación que da luego pie a la construcción de lo que sea, la realización de lo que sea, ¿no? La implementación son justamente esos últimos documentos, elementos que garantizan que algo que nosotros hemos definido como solución vaya a ocurrir. Y como siempre, que todo eso no se quede entre pocas personas, que siempre sea compartido y público. Entonces, evaluar, estamos evaluando eso, ¿no? De la fase de diseño del proceso a también la fase de implementación de estas dinámicas, qué cosas han ido bien, qué cosas han ido mal, ¿no? Entonces, y eso también teniendo en cuenta que por eso se llama proceso circular, que realmente el proceso puede volver a empezar. Es decir, que posiblemente cuando nosotros hemos llegado a una propuesta, se han activado conexiones entre diferentes comunidades, se han activado propuestas, se han conocido elementos que no teníamos en cuenta antes, que no conocíamos, y esto puede realmente dar pie a que empiece otra dinámica. De hecho, si lo hemos hecho muy bien, es lo que muy probablemente va a pasar, que es que se han generado tantas conexiones y tantos elementos que hay una especie de empoderamiento de los diferentes actores para que pasen a pedir que ocurra otra cosa.
Y entonces en ese caso nosotros volvemos a empezar, pero posiblemente, como comentaba antes, es posible que pues, algunos pasos realmente ya no son necesarios y los podemos eliminar, ¿no? Y entonces vamos como más rápido, sobre todo porque hemos establecido ya muchas relaciones, hemos aprendido algunos elementos específicos del territorio, etcétera, etcétera. La fase de sitúa posiblemente es la que ya ¿no? tiene menos fuerza porque estamos ya muy contextualizados porque venimos ya de un proceso muy largo. Y esto es todo para esta sesión y nada, pues me decís si tenéis algún comentario, pregunta, si estáis no sé si podéis, no sé cómo estáis conectados, así que alguna vez a lo mejor solo podéis estar escuchando. Maca. Doménico, yo me estoy Sí. subiendo a la bicicleta. Muy bien. Estoy aquí con Estupendo. mi hijo atrás. Ay, 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 Guay, ahí, guay. ahí está. Pues nada. Pero Qué bu- nada, gracias por la presentación. Está súper interesante. Y, y nada, bueno, nada, no sé, no tengo preguntas, solo como Vale. comentario, que lo que yo he estado, en lo que yo he estado trabajando y ahora investigando también, es como son estos procesos, bueno, que yo digo que son de codiseño, pero en donde el problema y la solución ya está más o menos predeterminado, o sea, alguien ya dijo hay que hacer esto, y entonces, bueno, ¿cómo se abre el proceso para que eso ocurra? Sí. Y eso porque esa ha sido mi experiencia, así se han ido como dando las cosas y porque también todo esto de los procesos abiertos creo que es algo como incipiente, po. Entonces, pero dentro de todo lo que he desarrollado siempre he querido o es como sabido que hay como un tema pendiente en abrir, ¿qué? Ya, como en abrir el inicio del proceso y también el final del proceso, como para poder tener, como, no sé, bueno, para poder tener procesos más abiertos, o sea, como efectivamente definir tanto como el problema como lo posible, como, no sé, resultados, por no llamar soluciones. Eh, Nada, eso. Sí, Y qué bueno. sí, sí, sí. Y nada, pues el workshop que quiero hacer y todo, es como que le saca la punta a la etapa de codiseño tuya, en el fondo. O sea, como Estupendo. yo no hablo de design thinking, pero en el fondo ocupo un poquitito esa lógica de decir que hay como pasos de diseño y ahí digo que hay como niveles de participación en cada uno de esos pasos de diseño y bla, bla, bla. Bueno, y de ahí ese es como el punto de partida. Así que nada, bueno, nada, es que lo que te digo cada sesión, si es que me encanta escucharte porque es como que me siento en casa. Genial, genial. No, a mí también me gusta lo que comentas porque un poco da contexto a lo que comentaba antes. De hecho, me interesa mucho todavía más lo del workshop porque yo donde menos he trabajado en profundizar, lo estoy haciendo recientemente, es en el codiseño. Justamente como siempre me ha parecido una pena que no se trabajara lo antes o lo después. Claro. Yo directamente lo que yo he trabajado también, también profesionalmente como facilitador, siempre me he preocupado mucho más de los otros Isma, silencio. y la verdad que también, lo comentaba al principio, muy difícilmente se consigue hacerlo y nada, pues, y por eso hablo de diseño cívico, pero muy bien, pues me parece que podemos encontrar también puntos de complementariedad de las diferentes investigaciones que pueden enriquecer mutuamente todo lo que estamos Sí, me hablando. encanta. Me encanta, me encanta. Muy guay. Y además que, claro, yo también, como con este afán de, bueno, en Chile le llamamos participación ciudadana o diseño participativo, hay como perdón, que ya voy encima de la bici, pero hay como un foco muy grande en el fondo de incluir a la ciudadanía y lo tuyo
como un poco, creo, en el enfoque de diseño cívico, como que pone el énfasis en eso también. Pero de alguna manera hay algo que creo que uno puede ir como, ay, ya, perdón, perdón, Es, que no sé por qué es, voy a hablar en la fascinante, bici ya. es fascinante, de hecho, ver que estás encima de la bici. Es que, Ya, bueno, es que esto solo es lograble en Holanda. totalmente, sí, sí. Que- Bueno, a ver, ¿quieres ir caminando? No, vamos en la bici, vamos. ¿Quieres ir caminando, sí o no? Ya. Bueno, no sé si Jaime tiene algo que decir Sí, mientras yo resuelvo esto. Jaime, de hecho, sí nos conocemos, Jaime. ¿Por qué no anda? Espérame. Hola, Jaime, no te escuchamos. No, no se te escucha. Pero Ahora, sí, sí, ahora sí, no muy bien, pero sí. sí. No, es que precisamente me gustó mucho el tema de los pasos que compartiste, porque veo que en la parte de pronto ya formal de incluir el tema público, que tú sabes que es complejo, siempre depender de lo público, por los temas de la metodología y todo eso. Veo que lo colocaste en una etapa ya pues, muy lejana, o sea, No, ya no se para escucha muy bien. No, formalizar ya como tal la parte la parte pública, al Estado. sí, Entonces eso me llamó la atención porque yo trabajo con relación a las plazas de mercado de Barranquilla, ah, y nosotros, o sea, nosotros lo que hacemos en las intervenciones es hacerlo primero con las personas, con la ciudadanía que está al interior de esos locales, y ya después vamos a la entidad pública. Entonces, esa parte, esos precios que tú compartiste me gustaron porque normalmente la gente queda como disponible a lo que diga el Estado. O sea, se ya. queda como una inacción esperando a ver qué hace el gobierno. Pero con esto que tú presentas, o sea, muchas herramientas que se pueden aplicar previo a que el Estado actúe. Y eso puede hacer que el proyecto tenga mayor éxito. Exacto, exacto. De hecho, aprovecho, lo tenéis, si entráis en la plataforma diseñocívico.com, en la parte de materiales, ya he publicado también la descripción de las 4 fases y los 12 pasos con el esquema. Entonces ahí lo podéis tener también por escrito, que a lo mejor puede ayudar. Y eso, cualquier comentario también que queráis hacer, yo creo que es útil también para los demás. Me alegro que lo veis útil. Vamos, que yo desde la experiencia lo he visto bastante, así que me alegro también además, si me interesa también el feedback, porque hay muchas situaciones diferentes, ¿no? Y estos tienen que ser herramientas que sean útiles para situaciones muy diferentes. Por eso es un poco el reto, ¿no? Porque si no, simplemente uno pudiera contar una experiencia que es muy útil, ¿no? Yo por eso empecé la primera clase contar una experiencia, es muy útil, hace entender mucho, pero luego se trata también de intentar sistematizar para que nos sea útil a nosotros cada vez que nos encontramos en una situación, entender por qué algunas cosas no están funcionando bien, cuáles deberían ser los elementos en que tengo que darle más atención, etcétera, ¿no? Así que ahí está un poco la clave. Bien. Oye, Domenico, lo Sí, que, lo que quería, lo que quería decir antes es que cuando tú hablas de diseño cívico, por suerte estoy con mi marido, él está con los niños. Cuando hablas de diseño cívico, hay como este foco como en la ciudadanía, ¿cierto? Y de alguna manera somos sí, todos ciudadanos al final, o sea, todos, 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 todos.
Pero, pero también creo que, bueno, algo que he estado como yo reflexionando mucho es, bueno, cómo integramos a diferentes personas que trabajan en diferentes sectores y que tienen conocimientos que son más formales o más situados, como dices tú. Porque si no me pasa que nos ponemos un poco como asistencialistas, como diciendo, bueno, hay que ayudar a esta ciudadanía o hay que ir como a enseñarles o a despertarlos o a involucrarlos. No sé, esa cosa que me empieza como, no sé, a mí se me aprieta como Sí. el estómago, es como, ugh. Y quizás se me aprieta como Ya. ciudadana, pero también se me aprieta como diseñadora, no sé, urbana, porque digo, bueno, no sé, como que por eso yo me he ido metiendo en estos temas, como para poder, no sé, ir como, no sé, haciendo que tenga sentido todo esto. Bueno, nada, eso. Muy buen punto eso, porque lo del paternalismo me parece un buen punto, ¿eh? Yo sí, veo perfectamente la situación, estoy de acuerdo que es un problema también, totalmente. Sí, sí. Igual creo que hace 2 sesiones, con esto de la multipertenencia y como que Sí, con esos como conceptos, tú apuntabas como muchos de estos temas, pienso. Fue mi sensación. Sí. sí, No sé, 3 semanas que sí, no, claramente, sí. Yo también hablo mucho de, y creo que lo compartí, sí, lo compartí, esto ahora me acuerdo. Yo hablaba mucho de el, ¿cómo lo he llamado ahí? El, eh, el sesgo el sesgo de superioridad ética. sí, pues, total. Es decir, que nosotros como estamos planteando proyectos colaborativos y colectivos, ¿cómo te vas a oponer a algo así, ¿no? Como nos ponemos muchas Sí. veces automáticamente por encima de otras personas, de otros procesos, de otras dinámicas, y se nota muchísimo en las personas que lo hacen y cuando coordinan un proceso, cuando tienen esa actitud que realmente al final acaba siendo nefasta, porque genera tribus, ¿no? Genera bandos a favor y contra. Y es compleja Y la realidad, con yo él diría. O es sea, a veces se compleja, arman sí, mandos sin que exactamente. uno los quiera armar. O sea, Sí, exacto. sí. No, por eso. Por lo menos que no contribuyamos a más nosotros, ¿no? Los bandos siempre se van a Exacto, crear, de sí, hecho, pero sí, por lo sí, sí. menos, como siempre digo, tener la conciencia de lo que está ocurriendo, que no seamos nosotros los responsables de que se generen. Exacto. Bueno, muchas Bien. gracias, Domenico.